Amigas, amigos, hoy queremos comentar el tema de la iniciativa de reforma en tema de telecomunicaciones que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores y que ya fue aprobada el día de ayer en comisiones y que ha generado un debate importante que hay que darle contexto. Todo inició con la transmisión de unos comerciales del gobierno de Estados Unidos donde una funcionaria del gobierno de Donald Trump señala a los migrantes como criminales, como personas no deseadas en ese país y los amenaza diciendo que es mejor que no vayan para Estados Unidos porque van a ser detenidos y deportados a darles un trato de criminales. La reacción a este spot del gobierno de Estados Unidos transmitido en los medios de comunicación masivos, me refiero a los canales de Televisa particularmente, pero también en las plataformas de las redes sociales, generó una reacción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de miles de ciudadanos que consideramos una agresión, una intromisión, una injerencia del gobierno de Estados Unidos publicar eso en medios nacionales, en medios mexicanos. Y anunció la presidenta que iba a mandar una iniciativa para que lo que ya estaba en la ley en el 2014, en tiempos de Enrique Peña Nieto, volviera a quedar ahora y prohibir que las empresas nacionales pudieran difundir este tipo de comunicados de otro país que agreden a los mexicanos. Particularmente ese es el tema, que agreden a lo mexicano y que por lo tanto no se debe de permitir que se transmita en medios de comunicación nacionales que son beneficiarios de una concesión. Pero hay que darle contexto a este asunto porque la iniciativa que presentó ahora la presidenta pues va mucho más allá de ese tema, que es un tema importante, fundamental, pero no es donde se termina la iniciativa y me parece que tampoco es el tema más importante que trae este proyecto. En el 2005, 2006, cuando estaba por concluir su mandato Vicente Fox, se presentó una primera iniciativa que conocimos en materia de comunicaciones que se hizo famosa como la Ley Televisa. Fue una iniciativa que se dio en el contexto de la campaña electoral de aquel periodo, de la campaña electoral del 2006, donde prácticamente los medios de comunicación asaltaron al Estado mexicano, donde tanto Televisa como TV Azteca pues lograron beneficios en materia de concesiones, de temporalidad, de pago de impuestos al Estado mexicano, prácticamente tomando por asalto una atribución que le corresponde a la nación y que fue avalada por los votos unánimes en la Cámara de Diputados en aquel tiempo. Ahí están los registros. Fue el 1 de diciembre de 2005. Uno puede entrar a la página histórica de la Cámara de Diputados y ahí va a encontrar la votación. ¿Quiénes fueron los diputados del PAN, del PRI, de izquierda de aquel tiempo, del PRD, del PT? Incluso ya había 2 diputados independientes. Movimiento Ciudadano no se llamaba así, se llamaba Convergencia. Y fue una votación en la Cámara de Diputados por unanimidad. Luego se discutió en la Cámara de Senadores en el mes de marzo del 2006, ya a punto de concluir el periodo ordinario de esa legislatura, y en prácticamente un albazo, en una sesión que se realizó en una fecha no tradicional, porque la Cámara de Senadores sesiona martes y jueves tradicionalmente, y bueno, se convoca a una sesión para el viernes a medianoche, y ahí aprueban la mayoría de senadores esta reforma que conocimos como la Ley Televisa. Esa
reforma, en el caso del Senado, sí fue rechazada por los senadores de izquierda de aquel tiempo, o sea, todos ellos votaron en contra. El mismo PRI se dividió, hubo senadores del PRI que votaron en contra, e incluso del PAN, ¿no? No fue una mayoría absoluta, pero sí tuvo los suficientes votos para hacer una mayoría calificada y hacer una reforma constitucional. Al paso de los años, vino el Pacto por México, ese proyecto que encabezó Enrique Peña Nieto junto con el PAN, el PRI y el PRD, y también en esas reformas estructurales que llevaron adelante de privatizaciones del patrimonio nacional, hicieron su reforma, su ley en materia de telecomunicaciones. Y ahí crearon una figura que es el IFETEL, un órgano autónomo, entre comillas, porque se lo repartieron ellos. Y este IFETEL tenía como función, pues, que asignar las concesiones, autorizar concesiones. Según esto, era evitar que hubiera monopolios. Eso no ha ocurrido, no ocurrió desde el 2014 que entró en vigor esa reforma hasta la fecha, o sea, prácticamente una década, ¿no? Y fue siempre un organismo que estuvo a expensas de los grandes capitales en materia de comunicación, es decir, los intereses de Televisa, de TV Azteca, de Telcel, de Carlos Slim. Entonces, no se evitaron los monopolios, y por el contrario sí se impidió que expresiones sociales como las radios comunitarias, como las televisiones comunitarias, pues no tuvieran acceso al espectro espacial, ¿no? Al espectro radiofónico, que es una propiedad de la nación, ¿no? Entonces, esa reforma de Peña Nieto, aprobada también por el PAN, por el PRI, por el PRD, en aquel momento, pues prácticamente le expropió al Estado mexicano una de sus facultades fundamentales, que es decidir para el beneficio de la mayoría de los mexicanos el uso del espacio que es propiedad de la nación, como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución y el artículo 27 constitucional. La nación es propietaria de todo lo que hay en el territorio, del subsuelo, de la superficie y del aire que está sobre nuestro territorio, y es el Estado que representa los intereses de la nación el encargado del buen uso de ese espacio a través de concesiones a particulares. Bueno, eso se le quitó al Estado con esa reforma de Peña Nieto y se le dio al IFETEL, que ya dijimos es un órgano que siempre estuvo al servicio de los intereses de los propietarios de los medios de comunicación del país, que son además los personajes más ricos del país. Todos ellos están dentro de los primeros 5 más ricos del país: Carlos Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, pues ahí anda, ¿no? También. Y ahora los Vázquez, lo que eran los hermanos Vázquez con el Grupo Imagen, ¿no? Y con esa reforma, pues prácticamente garantizaron la exclusión de otros participantes en este espacio de las telecomunicaciones. ¿Qué vino a romper realmente el monopolio de la comunicación en el país? Las redes sociales. Las redes sociales en la última década prácticamente han borrado a los medios tradicionales. Hoy la gente se entera fundamentalmente por las plataformas que tenemos, por el acceso al Internet cada vez más masivo. El acceso al Internet vino a romper, a resquebrajar lo que era el control de la comunicación social, de la comunicación política que tenían los grandes potentados del país. Y este tema de las redes sociales, pues fue algo que no estaba contemplado por estos intereses, ¿no? Se han ido también ellos adecuando con el paso del tiempo, pero ahora, ¿qué es lo que plantea ya esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum? Primero, desaparecer al IFETEL. O sea, eso que fue una expropiación de las facultades del Estado mexicano, recuperarlas, ¿no? Y ese es el tema de fondo. Nosotros hemos planteado desde la Cuarta Transformación que lo que hicieron la derecha, la oligarquía de la derecha
expresada en 3 partidos políticos, fue la apropiación del patrimonio nacional, la privatización de lo que eran las instituciones del Estado mexicano, las empresas del Estado mexicano, pero además la apropiación de las facultades del Estado, de una buena parte del Estado mexicano. ¿A través de qué? A través de instituciones autónomas, ¿no? Que no le rendían cuentas a nadie, que no le reportaban a nadie, ¿no? Y que no podían ser corregidas ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Judicial. Y para poderlas corregir en el Poder Legislativo se requerían 2/3 partes al menos. Y eso es lo que tenemos ahora. El pueblo de México desde el año pasado nos dio la mayoría calificada para poder llevar adelante reformas profundas al régimen político. De hecho, estamos ya en un nuevo régimen político, el régimen del humanismo mexicano. Y esta iniciativa que presenta la doctora Claudia Sheinbaum va en esa lógica de recuperar para la nación, a través del Estado mexicano, el usufructo del espacio para las comunicaciones, tanto públicas como privadas. Y eso es lo que no les gusta, porque ese es el fondo del asunto. Han salido con un mensaje ahí banal de que se quiere afectar, se quiere censurar a las redes sociales. Y la presidenta ha sido enfática, decir, a ver, si ese es el problema, que se quite, que se haga una mejor redacción, en todo caso, y si ese es un obstáculo, que se quite, porque eso no es el corazón de esta iniciativa. El corazón de la iniciativa es la recuperación del patrimonio de la nación, del derecho del Estado mexicano a garantizar un uso democrático, un uso en beneficio de la población del espacio aéreo. Y ese es el punto, ¿no? Y que las concesiones que se brinden sean a partir de una revisión muy escrupulosa y muy responsable por parte de los usuarios del uso del espacio público. Ha habido voces ahora también en este debate que han planteado que la presidenta pudo haberse ido también por una vía rápida, si las televisoras, Televisa se prestó a transmitir estos comerciales antimexicanos, ¿no? Pues habría que retirarle la concesión a Televisa. Eso podría ser una salida, pero no es lo mejor. Lo mejor es que recupere el Estado mexicano las atribuciones en materia de telecomunicaciones, desaparecer este órgano que además nos sale carísimo, el IFETEL, y que estaba al servicio, ya digo yo, de los grandes potentados en materia de telecomunicaciones. Y que se pueda garantizar un acceso y un manejo democrático y transparente del espacio aéreo. Creo que esta reforma nos puede permitir que muchos comunicadores, colectivos que llevan adelante sus tareas cotidianamente en materia de comunicación a través de radios comunitarias puedan tener acceso a las bandas abiertas de canales de radio y de televisión. Ese es el fondo y no nos vayamos con la finta. La derecha está pataleando, pero no está diciendo cuál es su verdadera preocupación. Su verdadera preocupación es que les quitemos lo que ellos han usufructuado de manera particular durante todos estos años, que es el manejo del espacio público, del espacio aéreo en materia de telecomunicaciones, y ese es el gran aporte, el gran avance que tiene la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum, y es la gran reforma de fondo en este tema por parte de la Cuarta Transformación. Estamos en contacto.